En esta madrugada, cuando son las 3 de la madrugada, vamos a hablar de un mensaje del que todos debemos tener conocimiento. Estando yo visitando a mi primo, el loquito, el que está en el manicomio, me está platicando que existe un grupo de personas que están trabajando para el gobierno. Y este grupo de personas son los que te, te contradicen en todo lo que digas, empiezan a abrir sus canales y empiezan a publicar todo lo que diga. Si tú lanzas un video y ese video es una evidencia que estás dando para que les perjudica, inmediatamente le saltan 10, 20 o 30 predicadores de todos los grupos religiosos a contradecirte, a decir que eso no es posible, que eso no es cierto, que eso no es así, que hace mucho. Hace algunos días, vaya, atrás, yo estaba hablando acerca del capítulo 17 de Apocalipsis, acerca de la bestia. Pues las redes sociales se inundaron de comentarios de todos los pastores empezaron a subir sus videos, a, a hablar la interpretación de lo que es contrario a lo que yo expuse. ¿Por qué? Porque estas personas que están como pastores realmente no son pastores, son espías, son gente que contrata la élite. Estas personas son contactadas por la élite y la élite los tiene trabajando para ellos para que estén cuidando, son vigilantes, ellos cuidan para que su religión no sea atacada. Por eso existe Luis Toro, por eso que existe Dante Geber, este, este tal Luna, todos estos predicadores que tienen grandes multitudes de gente, ellos sí tienen abierto su algoritmo y pueden publicar y ser oídos por miles y millones de personas. Pero hay canales que totalmente tienen bloqueado el algoritmo. Si yo puedo predicar o sacar un mensaje, una predicación, yo tengo totalmente bloqueado el algoritmo de mi canal. No sale más que a los que yo se los a los que se los paso, ¿vaya? Pero el detalle que hay es que no existe publicidad, vaya. Nunca recibo mi algoritmo nunca se distribuye, vaya. Es porque me lo tienen totalmente bloqueado los dueños del canal y de todos. Entonces, a mí no me quita el sueño. A mí eso no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque fíjense el detalle que hay. A, a este Da Vinci. A Da Vinci, cuando lanzó su libro, Los Códigos Da Vinci, inmediatamente se le echaron encima y empezaron a salirle de todos lados los pastores, de todas partes, empezaron a contradecir sus códigos da Vinci. Sacó el libro y aparte sacó la película. Ahora fíjense el detalle. Tenemos a los caballeros templarios. Los caballeros templarios fueron exterminados por el papado que existió en ese tiempo. Se dice que en la Plaza de San Pedro asesinaron a más de 500 caballeros templarios. Ahí en la Plaza de San Pedro, en público abierto, hubo una masacre de los caballeros templarios, personajes que trabajaron para el Vaticano. Entonces, al sentirse traicionado el Vaticano, los ejecutó en la plaza pública. Y los que lograron escaparse, ellos son los que conservan ciertos secretos que no fueron entregados al Vaticano, se quedaron con ellos, pero son perseguidos. Los caballeros templarios fueron perseguidos y están son enemigos. ¿Por qué empezaron a perseguir a la gente? ¿Por qué persiguieron a este hombre al que se dice que sí existió, que se llamaba Yeshua?
pero lo persiguieron tanto que mataron no solo a él, sino a todos los que lo seguían. Los acabaron, los masacraron. Ahora, se empezaron a meter por todos los rincones, lo que pertenece al continente americano, Estados Unidos y todas partes, se empezaron a meter los, los que fueron enviados por el Vaticano para meter la religión por la fuerza. No es que vinieron a predicar de puerta en puerta, no, vinieron a predicar su religión a la fuerza. Si no aceptabas, te mataban, así de sencillo. O te volvías católico, te mataban. Esa era la técnica. ¿Y qué pasa cuando tú expones una realidad? Pues que inmediatamente empiezan a saltar los que están trabajando para la élite. Eh, Cuando hay una manifestación en el gobierno, aquí en México, existe un grupo de personas que están siendo pagadas por el gobierno les paga con nuestros mismos impuestos, contrata un grupo de 1000 o 2000 personas y los encapuchan, les dicen que se encapuchen, que usen una capucha para que hagan destrozos en las calles, que quemen los negocios, que quemen carros, que quemen autobuses, que hagan desastre y medio y que se metan en el grupo de los manifestantes para hacer destrozo y medio, queman y rompen todos los vidrios ¿y para qué lo hacen? Para tener la excusa para poder el gobierno tranquilamente mandar al grupo este de los del ejército, vaya, a repelerlos y a sacarlos de la marcha. ¿Por qué? Porque si no existe este grupo que entre a hacer desastre, el gobierno se compromete y no puede hacerles nada. ¿Por qué? Porque el pueblo manda y el gobierno no puede meterse. Las manifestaciones son permitidas, la ley las protege. Pero ¿qué pasa si el gobierno mete gente para que hagan y deshagan desastre? ¿Quién le va a comprobar al gobierno? Vaya, ¿quién le va a decir, oye, es que tú metiste ahí gente para que nos culparan? Nadie. Bueno, exactamente la élite, el gobierno mundial, el que mangonea, el que rejonea todo el mundo, tiene gente. Y todas estas gente las tiene infiltradas en los, en las religiones. Los pastores que existen no les tienen un sueldo por bonitos o porque prediquen bonito. Cas Luna no es el gran pastor por ser un gran predicador. Cas Luna tiene su sueldo que le está pagando el Vaticano. A Dante Gebel, a todos estos, a Luis Toro, a todos ellos les paga el Vaticano. ¿Por qué les paga? Porque están como un grupo de defensa para defender cualquier opinión que tú des como un expositor buscando la verdad. Jamás vas a poder... ¿Por qué? Tú subes un video y empiezas a evidenciar un error. Por ejemplo, tú empiezas a preguntar por qué Adán, cuando nació, ya nació con su clavija. ¿Cómo es eso posible? Que ya traía su clavija y no estaba en los planes de ningún dios ni de su creador, no estaba en su mente la existencia de Eva. Para él no eran planes, no había planes para crear a Eva. Pero ya Adán ya tenía la pistolona ya lista para entrar en un tomacorriente. ¿Cómo es que era a la medida? A la medida estaba, vaya. ¿Cómo es posible que ya tenía ahí su tomacorriente y ya tenía él la clavija exactamente para la pura medidita, vaya? Eso es algo que no cabe en la cabeza. ¿Cómo es que ya Adán ya podía, desde que fue formado, ya traía con queso las enchiladas? Y luego podía ya dar hijos, vaya. Ya podía tener hijos con alguien que no existía todavía en la mente del que lo creó. Todavía no estaba, vaya. Eso fue una idea futura. Lo de Eva ya
apareció muchos después. No se sabe si pasaron 2 años, 3 años, 4 años. No existía la idea, no existía ni siquiera, no existía todavía Eva en la mente del que crió a Adán. Así que no puedes decir es que le puso la clavija después para el tomacorriente. No, Adán ya desde que fue hecho ya traía con queso. Bueno, fíjense el detalle. Esas son pequeñeces que si no les pones bien cuidado te vas a encontrar con que te van a seguir engañando. Ya la evidencia, la realidad, las cosas que están saliendo a flote, están poniendo nerviosos a los líderes. La gente que está ahí siente que algo les está picando en lo tiernito. Los líderes ya sienten calientito, ya sienten pasos en la azotea. Por eso es que si ya ellos ya sienten, están alertando a los a sus siervos, a sus empleados, vaya. ¿Por qué? Por eso cuando tú subes un video y ese video está tocando callos, al día siguiente hay cientos de predicadores ya subiendo el mismo tema, subiendo el mismo versículo, el mismo capítulo, y ya lo interpretaron de otra forma y toda la gente les cree. ¿Cómo va a ser posible que gente que han estado mintiendo toda la vida, de repente interpretan el texto y les vas a hacer caso si te están mintiendo? Porque los pastores ya cuando ese texto lo dieron retorcido desde un principio para favorecer a la élite. ¿Cómo es posible que a la mera hora, pues resulta que ya tienen la razón? Cuando sienten que alguien está diciendo el texto exactamente como fue. Tenemos casos de, por ejemplo, la vida de los judíos. Ese caso es algo que está tocando algo tiernito allá. ¿Por qué? Porque la vida de los judíos es algo inventado, no existen. Los judíos no existen. Los que existieron en Egipto eran otras tribus, la tribu de los nómadas. Las tribus de los nómadas eran varias tribus, no nada más era una. Estas tribus les ponían del idioma egipcio, el idioma egipcio, a las tribus todas, a todas las tribus, no nada más a una, a todo el grupo de tribus, eran más de 10 tribus, supongamos que eran 12 tribus, perfecto, de puros, de amorreos, de jasus, de todos esos, se nombraban en Egipto, en el idioma egipto se nombraban Ixos, pero el idioma no se refería a un grupo, sino a muchos, conocidos como Ixos, pero era una especie de apodo. Es lo que se refiere a Ixos es que es es un calificativo. Es un calificativo que les daban a esas tribus, porque Ixo quiere decir reyes, reyes, o sea, era, era una dinastía. Los Ixos eran dinastías, y a eso se refiere Ixos, que eran reyes, eran gobernantes, vaya, líderes, que salieron de algún lugar de Asia, de Asia del Norte, entonces esos detalles nunca los vamos a escuchar de un pastor. ¿Por qué? Y de repente se vuelven muy predicadores y empiezan a soltar sus predicaciones llenando las redes sociales. ¿Para qué? Para que lo que tú hayas dicho ya quedó opacado porque los señores son muy sabios y se conocen la Biblia. Sí, pero toda la información que hay no proviene de la Biblia, proviene de las historias. Existen historiadores en la Biblia. En ese pueblo llamado Egipto existieron historiadores. En el año 1200, más o menos, en ese año 1230, existió un historiador llamado Manetón.
Manetón describe la existencia de un pueblo que está al sur de Canaán, pero nunca menciona hebreos ahí. No, no existen los hebreos en la historia de Egipto, no existen. ¿Por qué, por qué Manetón habla acerca de un pueblo que estaba al sur de Canaán y lo describe como amorreos? Eran amorreos. Entonces, estos pueblos que estaban en el sur de Canaán estaban en un valle que está ahí. Ahora, también se describe que en la historia de los amorreos, estos amorreos conquistaron Babilonia antes de Hammurabi. Antes de Hammurabi, los amorreos eran un pueblo muy grande, muy extenso y conquistaron Babilonia. Y entonces este, este Hammurabi era amorreo, era un amorreo, pero era por parte de los semitas, vaya, tuvieron habitando Babilonia mucho tiempo. Entonces, este Hammurabi eh, regó a todas sus tribus que había en el Valle de Canaán, porque cuando conquistas Babilonia, prácticamente cubres Egipto, Canaán y todos los lugares circunvecinos de ahí. Así que esto sucedió allá por el año 1800, aproximadamente antes de Cristo. Esto de Hammurabi fue como por el año 1800 antes de Cristo, así que en esa época todo el grupo de amorreos fueron los que bajaron a Egipto, pero no bajaron como esclavos, bajaron a conquistar, a reinar, a gobernar, y a este grupo fue al que se le llamó Ixos, pero también se le llamó de varias formas, porque ahí en esa zona era una mezcla de idiomas, de lenguas, de todo tipo de lenguas. Había, había la lengua eh, de los acadios, las lenguas de, de, de los de ahí de los babilónicos y las lenguas persas. Había muchas lenguas y cada lengua los pronuncia de un modo. La, lo que se conoce como hebreos no es una tribu. Hebreos no es una tribu, es un calificativo. Esa gente que migró eran amorreos. Cuando llegaron a Egipto, los egipcios les llamaron Ixos porque Ixos no significa la raza. Ixos significa que eran reyes que traían su propia dinastía. Estas reyes no solamente eran amorreos, también eran eh, de diferentes tribus. Los Jasus estuvieron gobernando ahí, y los Jasus eran varios. Entonces también había filisteos a morir ahí. En ese tiempo estaba ese rey que se pasó por las armas a Sara y a Rebeca también se la pasó a traer. Era tremendo ese hombre, porque primero bajó Abraham con este rey filisteo y, y la tuvo 7 años, 7 años. Entonces salió Abraham y a los pocos años bajó Isaac con Rebeca y también le dieron piso ahí en Canaán. Pero, ¿qué pasa cuando lees la Biblia? En la Biblia no está. ¿Por qué no está? Porque las Biblias fueron trastocadas, les dieron un cambio. Y entonces ya nada más dice que Isaac bajó, pero que no pasó nada, que porque el rey, el rey filisteo le dijo que no anduviera engañándolo, porque Isaac le dijo que era su hermana, Rebeca, le dijo, es mi hermana, no hay mucho problema, es mi hermana. Igual la misma técnica usó Abraham con Sara. Ahora, ¿por qué no cuadra ninguna historia de esa? Pues porque Sara cuando bajó de Babilonia, de Ur de los Caldeos,
ya tenía 75 años. ¿Para qué querían un chicharroncito ahí, el rey? Una viejita, vaya. Y no se sabe cuánto tiempo ya había vivido ahí en el encinar de Manrep, el amorreo. Manrep era un amorreo. Y cuando Abraham bajó a esa zona, a ese territorio, se estacionó, se estableció en el encinar de Manrep, el amorreo. Toda esa zona estaba hasta la rechingada de amorreos. Así que el pueblito, el lugar donde se asentó Abraham, eran amorreos. Estos pueblos acostumbraban mezclarse. Y entonces se encuentra que se empezaron a mezclar, se empezaron a revolver, y para los tiempos en que ya se formaron como el grupo de los judíos, de los israelitas. No vamos a decir que judíos viene de Israel, porque hay una gran diferencia de distancias de tiempo. Y del año 1800 hasta el año en que se formó el pueblo se formó más o menos en la época que estuvieron los israelitas ahí, entre el año 700, 800 antes de Cristo, cuando se menciona acerca del rey David que existió ahí en Jerusalén, y que después Salomón reinó en Jerusalén, y después llegó Roboán, y Roboán fue tan sádico, tan prepotente, vaya, que el pueblo no lo soportó y se fue con Jeroboán. Jeroboán se llevó la mitad y se llevó 10 tribus hacia la parte norte. Entonces se dividió el pueblo de Israel. Aquí es donde se habla del detalle, porque el pueblo era israelita. Ese pueblo era un pueblo de 27,000 personas cuando viene eh, el rey de Asiria, y hay diferentes historias. Unos mencionan a uno, otros mencionan a otro, y se dice que el rey que acabó con eso fue el rey eh, de Asiria, el último, vaya. Y entonces este rey conquistó lo que se llamaba esta ciudad de Samaria. Estaba levantada, los muros eran muy altos, pero la sitió por 3 años, y cuando se llevó toda la gente que estaba ahí adentro, era un total de 27,000 personas. 27,000 personas, era una baba. Vamos a suponer que ya habían estado asediando los asirios a ese pueblo, y que ya habían matado a algunos 10,000, 20,000. Vamos a suponer que todo el pueblo se componía de unos 30,000 personas, vaya. Pero cuando el, el rey de Asiria viene y sitia a Samaria, dice la cantidad de israelitas que se llevó: 27,000 israelitas se llevó. ¿Cuántos se mencionan en la Biblia de los judíos, de los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo? Se mencionan arriba de 2 millones de personas. O sea que este pueblito era un pueblito rascuache, un pueblito totalmente chorrillento, vaya. ¿Cómo vas a comparar al pueblo que salió del Éxodo, que eran arriba de 2 millones, y que salieron allá por el año 550 aproximadamente? Fue cuando expulsaron a esa gente de allá, en el año 1550, los expulsaron de Egipto. Para el año 600 o 722, cuando llegaron
asirios a secuestrar a las 10 tribus, fue en el año 722 antes de Cristo, se llevaron 27,000 personas, pero ya había transcurrido un chingo de años, vaya, era para que ese pueblo fuera grandísimo. ¿Cómo va a comparar un pueblito caquero con el pueblo que se describe en la Biblia? No coincide, no cuadra. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de número. El pueblo que salió de allá del Éxodo era de arriba de 2 millones y el pueblito que se llevaron los asirios era de 27,000 personas. 27,000 personas para la mitad de 1 millón, se, prácticamente es una barbaridad allá. ¿Por qué? Pues porque nada más para 30,000, vamos a suponer que era este pueblito, 30,000. ¿Cuántos nos faltaban? Eran 400, 470,000 los que faltan para nada más para medio millón. O sea que querer comparar este pueblo chorrillento con el pueblo que está señalando la Biblia que salió de Egipto por es una insignificancia de pueblito, vaya, el que estaba sitiado, que se conoció como el pueblo de Israel. Ahora se partió la mitad y los que estaban ahí se, se, se cambiaron de nombre y se pusieron judíos. ¿De dónde sacaron eso, vaya? ¿Por qué? Pues por querer pretender ser de aquel pueblo grandote, de aquella nación que era una dinastía. Nunca vas a comparar una dinastía con un pueblito caquero de ahí. ¿Cuándo vas a compararlos? Nunca, vaya. 30,000 personas para, me imagino que en el tiempo que ya, ese tiempo que había transcurrido, ese pueblo debió haber sido de millones de personas, millones. Nunca va a ser el pueblo que salió de Egipto con un pueblito de 30,000 personas, jamás, vaya. Es quererle ver la cara de pendejo a la gente. ¿Por qué? Porque no es posible, vaya. No es posible querer hacerles hijos al que los hace. Entonces, fíjense el detalle. Vamos a entender por qué los que les saltan inmediatamente, cuando estás hablando algo verídico, algo que les dan lo tiernito, inmediatamente les saltan y dicen, es que así no es que la palabra, es que dice, aquí está diciendo la palabra, está mal este hombre. Se está descubriendo ahorita mucho la existencia de los portales, que los portales dimensionales son reales y que hay evidencia, historias reales de personas que han viajado en el tiempo y aparecen y dicen, están saliendo los canales, ya están saliendo, empezaron ya a sacar su información, a decir que no es posible, que no se puede, que porque un portal no dura, que nada más duran unos segundos. Y ¿por qué salen? ¿Por qué aparecen? Pues porque les está doliendo, les está dando en lo tiernito. Fíjense, en la historia que me cuenta mi primo, el que está en el manicomio, me dice que el primer ser humano inteligente que existió eh, no, no evolucionó del mono. No, es un hombre super, el hombre evolucionado, el hombre que apareció, que es de donde venimos nosotros, viajó del futuro, que viene, que en el futuro se practicó, los viajes en el tiempo se practicaron mucho y entonces Eric Daniken nos muestra estatuillas que encontró en un túnel y que ese túnel nos muestra los avioncitos esos que se han descubierto en las ruinas, en esas ruinas donde escarban los arqueólogos, la arqueología, se encuentran los mismos en diferentes partes del mundo. Hay estatuillas que las de una raza que se distribuyó muy grande, fue muy grande, vaya, poblaron la tierra y en todas partes donde
existen estas razas, se encuentran estatuillas, unas tienen forma de avión, otras tienen forma de cohete y son formas de como de calculadoras o teléfonos celulares, tenis, de esos tenis de marca, y luego tornillos y una gran cantidad que datan de una época súper atrasada, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. O sea que esa gente viajó en un portal. Hay pruebas de aviones que se han desaparecido. Casi todas las desapariciones ocurren en el aire. En el aire hay demasiadas distorsiones, campos gravitacionales, campos donde se distorsiona el tiempo y pueden trasladarse, cambiarse de época e inclusive viajar hasta la época de los dinosaurios, vaya. ¿Por qué? Porque el tiempo es un problema realmente. El espacio la distorsiona las edades, las épocas, posiblemente en algún lugar, de alguna manera, se crucen lo que es el tiempo, vaya, el tiempo de anterior, se pueda estirar y llegue hasta nuestra época, o del futuro venga otro chorro de energía y te cambia de lugar. Con simplemente dar un paso, no te das cuenta que ya entraste en otra época y esa época te arrastra al futuro o al pasado. Pero fíjense, ¿por qué no prosperamos con este entendimiento? Hay una hay un grupo de personas que están al servicio de la élite y la élite les habla y les dice, quiero que empiecen a trabajar porque por eso se les paga. Cabrón. Quiero que contradigan a José Domínguez. De acuerdo a lo que me cuenta mi primo, el que está en el manicomio de Juárez, mi primo sabe mucho y me cuenta todo. Dice que la piedra de Roswell es una piedrita que es insignificante porque es pequeña, pero esa piedra de Roswell nos está marcando la Tierra. La piedra de Roswell te marca la Tierra, que la Tierra es plana y que el Sol gira sobre la superficie de la Tierra, que el Sol es más pequeño que la Luna es más grande que el Sol y está girando en una elipse, en una órbita elíptica que tiene la forma de un balón de básquetbol. Así tiene la forma, la, la, la órbita donde corre el Sol, por eso lo perdemos. Cuando estamos en una parte vemos como el Sol se fue y se fue y se desapareció y está saliendo por otra parte. O sea, esta órbita no es redonda. Por eso dicen muchos, ¿cómo es posible si el Sol estuviera dando vueltas en un solo lugar? Nunca se oscurecería, dicen pero es como una lámpara, solamente alumbra la mitad. Donde va pasando la sombra, la luz del sol, nada más alumbra la mitad. Y la otra parte la alumbra cuando va de regreso. Por eso cuando está de noche no es que está oculto o que se fue por el otro lado de la Tierra, sino que se fue en la órbita de regreso por el otro lado, donde está marcando la, la órbita elíptica que tiene este Sol, girando alrededor sobre la superficie de la Tierra. Y ahí en la piedra de Roswell se ve claramente el borde del muro. Ahí está marcando el muro. Todo en la piedrita tiene un bordo blanco, donde es el límite de su órbita y sobre la órbita pasa el Sol. Sobre el muro arriba, así, ahí pasa el Sol y el Sol no da únicamente para acá, sino que también la luz llega para el otro lado, porque del otro lado del muro también hay gente. Entonces, que marca el muro no está marcado por el sol. Aquí quiero que quede bien claro. El sol no es el que derrite el hielo. No, no señores.
El sol, el muro que hay, no es la calor del sol. Yo también estuve equivocado mucho tiempo, nomás que le pregunté a mi primo, el que está en el manicomio, y le digo, oye, ¿y cómo es posible que si el sol pasa por arriba del muro, pasa alumbrando también para el otro lado? ¿Cómo es que allá es hielo y acá está líquido, existe el agua del mar sin hielo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo me explicas eso, primo? Le digo, que mi primo está en el manicomio, pero él sabe muchísimo, tiene un coeficiente mucho más alto que Nikola Tesla. A Nikola Tesla se le detectó un CI de 310 de coeficiencia, y yo casi le ando cerca, pero yo tengo 320 de CI. Ahora fíjense el detalle. No, mi primo está como en 140 de CI. Y él sabe muchísimo, mi primo. Ahora fíjense el detalle. El sol pasa por arriba del muro y no derrite el muro. El sol no es el que forma el muro. Le pregunté a mi primo, le digo, ¿por qué el sol no derrite el muro? Si pasa por encima. No, dice, no, es que el sol no es el que forma el muro. Digo, entonces, ¿qué cosa forma, hace la diferencia entre el agua, la agua líquida y el hielo? ¿Qué cosa es? Porque se supone que la calor del sol es lo que... Dice, no, no es eso. Es que, es que lo que sucede aquí, dice, que existe un... Nosotros, dice, lo que hace que gire el sol y la luna sobre lo que es lo que es líquido que está aquí es un tornado magnético que es el ojo de un lo que se conoce como agujero negro, y este agujero negro está circulando este es su límite, dice, por eso de aquí para acá, pero es la energía electromagnética del hoyo negro lo que produce, está como licuando, y por eso ya no se derrite el hielo, porque de ahí para allá ya no pasa, nada más pasa en el agua líquida, pero no es el sol, sino que es una algo que está girando, energético, está girando en el planeta, y esa energía es la que mantiene lo que es el círculo del pues ya del agua, el agua ya sin hielo, vaya, el agua la está como si estuviera haciendo un licuado, está girando, y arriba está girando la luna, pero es una es un círculo elíptico. Así que cuando tú ves pasar el sol y ves que se va enterrando, no es que va bajando, sino que se va perdiendo, porque llega a una punta de extremo a extremo. Una punta es el oriente y la otra es el poniente. Por eso no alcanzas a ver si se va para abajo o da la vuelta. No lo alcanzas a ver, vaya, tu vista no te da para darte cuenta por la distancia. Es muy larga la distancia, y eso se debe a que pues el planeta es grande, vaya, por eso no alcanzas a ver. Pero no faltan los que están trabajando para el sistema, para la élite, que inmediatamente sacan sus teorías. No saben nada, vaya. Jamás se han puesto a investigar las historias las culturas antiguas. No saben ni cómo se llaman, vaya, ni siquiera. ¿Por qué? Porque son personas que ni siquiera leen la Biblia. Nada más que tienen que sacar su tema, tienen que contradecirte para poder cobrar lo que le está pagando la élite le está pagando, los elige, vaya, con tiempo, los tiene ahí agazapaditos y son un grupo, vaya. Es lo que hicieron con, con Da Vinci. A Leonardo da Vinci lo satanizaron, lo hicieron que la gente creyera en ellos, vaya. De que los códigos da Vinci eran una novela, que solamente era un cuento. Todos decían que era un cuento, que no era un portento.
el manos tullido. Bueno, estamos saliendo del Huacal. Ahora fíjense el detalle. Tenemos un fenómeno que, que nosotros como buscadores, como investigadores, nos hemos dado a la tarea de descifrarlos por nosotros mismos. ¿Cómo es posible que los crop circles nos estén diciendo cómo es el universo? Y preferimos creerle más al gobierno que a los alienígenas que nos están enseñando qué cosa es el... Ahí en los campos de Inglaterra salió el dibujo de, de la piedra de Roswell. Ahí en el campo de Inglaterra está, pero a nivel ya familiar. Y la piedra de Roswell es una piedrita pequeña, pero nos está marcando el mundo como es. El mundo está diseñado con una órbita donde la luna y el sol están viajando, y cuando el sol pasa de regreso ya pasa la luna por un lado, y son dos hélices, dos el detalle que hay es que la luna es independiente también del sol, y la luna puede circular, no necesita ir junto al sol, sino que va cambiando cuando, porque la luna nada más da una vuelta al mes. La luna es lenta, vaya, la luna nada más da una vuelta al mes. Y el sol no, el sol va todos los días en chinguiza violenta. Va y regresa. Y esa es una órbita que le está formando el mismo gusano, el mismo agujero de gusano, vaya. Se llama agujero de gusano, es un resorte y tiene órbitas. Y cada órbita está, está marcando lo que es la luna, lo que son los planetas, va formando capas y capas. ¿Por qué? Porque la Tierra es el centro del universo, no es el Sol. El Sol está, y no es un solo Sol, sino que son tres. Hay tres soles. Un Sol está por la parte de abajo de la Tierra, de lo que es la corteza terrestre, hay un Sol abajo. Y este Sol, no, este Sol está girando arriba. Y hay otro Sol que es el que nos han estado engañando. ¿Por qué? Porque nos han estado diciendo que este otro sol es es el centro del universo, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque está afuera, totalmente fuera. Si nosotros ponemos cuidado, se dice que lo que es el Venus es el que va atrás el lucero de la mañana, el que anda atrás de la luna. Y nos han estado engañando para poder proteger su mentira. El día que se descubra que en realidad esa estrella que anda atrás de la luna no es Venus, ¿cómo va a ser Venus si se supone que el sol pasa por abajo de la Tierra cuando es de noche? El sol está abajo. ¿Cómo es posible que el lucero de la mañana esté arriba? Eso no se puede, vaya, no puede ser. Aquí donde yo vivo, el lucero de la mañana está juntito a la luna. A veces anda juntito, a veces no. A veces está más retirado, a veces está más cerca, a veces se ve grandote, a veces se ve más pequeño. ¿Por qué? Porque no está girando sobre el sol. Te engañaron, no está el lucero de la mañana. El planeta Venus no gira sobre el sol. ¿Por qué? Porque si estuviera girando sobre el sol, no saliera a la parte de arriba. Cuando es de noche, Venus estaría por abajo de la Tierra, no estaría por arriba. O sea que aquí hay una mentira muy grande y que solamente nosotros tenemos que encontrar la respuesta. No puedes encontrar respuesta basándote a la NASA o basándote al ejército mexicano o al ejército de Estados Unidos. Los soldados están vendidos con los líderes del mundo. Los soldados no obedecen a Donald Trump.
Los soldados obedecen a la élite. Existen, existe un poder militar en el mundo que no van a obedecer a su líder, a su presidente. Ellos están obedeciendo directamente al líder del mundo, a los Rockefeller, que son los líderes que gobiernan el mundo. No van a obedecer a Trump, olvídense de eso. Si dicen, no, es que el ejército de Estados Unidos obedece a Trump. No es cierto, les mintieron. Ellos están para proteger lo que, la élite protege. Así que ni siquiera Donald Trump sabe lo que cuidan el ejército. Hay una, ahí en Rusia existen montañas donde el ejército está cuidando y los que tienen control sobre esos soldados que están cuidando las montañas son los mismos soldados, los mismos generales que existen. Ellos tienen son los únicos que tienen poder sobre ellos. Ellos son los que dirigen la vigilancia de estas montañas. ¿Por qué cuidan esas montañas? ¿Será que haya piedras ahí muy valiosas? ¿Será que hay algún barranco muy especial ahí que lo tengan que cuidar porque no se vaya a caer alguien ahí? No, no es eso, sino que las montañas son huecas. Esas montañas son huecas y tienen razas adentro, razas de otras especies que son los que liderean. El que gobierna el mundo no son humanos, son de otras especies mucho más avanzadas, de otras tecnologías, que se cree que ellos fueron los que enviaron al primer hombre al pasado. Por eso no se encuentra el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque el primer hombre que viajó al pasado en un portal ya bajó, ya llegó inteligente, ya llegó un superhombre super evolucionado, y de ese hombre es que aparecimos nosotros. Nosotros somos descendientes del primer hombre que llegó a poblar la tierra cuando empezaron a aparecer todo tipo de... se- la realidad es cambiada. Me estaba diciendo mi primo, el que está en el manicomio, que allá abajo, en el centro de la tierra, se encuentra el pasado y que en la parte de arriba, en el cielo, se encuentra el futuro. El futuro para arriba, el pasado para abajo. Entonces, fíjense el detalle que hay. Cuando alguien cambia el tiempo, cambia la historia en el pasado, esto se convierte en un sismo, en un temblor. Porque lo que hace temblar la Tierra no es una capa no es ninguna corteza terrestre que se esté acomodando, como te han dicho, no. Lo que sale de abajo es un flujo de partículas que ya modificaron la historia, y esto es lo que produce las metas paradojas, esa es que se distorsiona el espacio y el tiempo, y entonces se produce un simbra la corteza de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se simbra la corteza de la Tierra? Porque lo que maneja la realidad, lo lo que crea el fundamento, vaya, del planeta, son puras energías, puras partículas energéticas. Y al haber un cambio de historia, se cambia la historia, se modifica la historia. ¿Por qué? Porque alguien va al pasado y empieza a borrar la historia que estaba, la que existía primero. Digamos que cuando viajó el primer hombre inteligente a esa época en que apareció el primer ser humano, tiene como algunos 40.000 años atrás, y se dice que el primer humano que llegó a la Tierra no apareció en Babilonia, sino que apareció en África. Y en África
fue donde se registra el primer hombre inteligente de ya evolucionado, pero arriba de 400.000 años atrás. Se cree que ahí fue donde se originó el primer ser humano ya evolucionado, ya de esta capacidad. Por eso nunca encontraron la, la nunca encontraron el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque nosotros no provenimos del pasado, sino que provenimos del futuro. Bueno, es lo que me dijo mi primo, el que está en el manicomio de Juárez. Pero sabe mucho, mi primo sabe muchísimo, que yo soy el elegido para que yo aprenda de él todo lo que él enseña, porque como él está ahí encerrado, está en un manicomio, no puede salir. Pero dice, yo te voy a contar todo, primo, para que tú sepas. Entonces, este conocimiento que me cuenta mi primo, entonces dice que cuando esto sucedió, hubo grandes terremotos. ¿Por qué? Porque se modifica la historia y se crean paradojas. Ahora, estas ondas que se reparten es porque van empujando al resto, a lo que ya estaba establecido, lo modifican, se modifica la historia, cambian la historia, ¿vale? Se modifica. Digamos que se aparece una nueva raza y esta raza empieza a, a empalmarse, empieza una nueva historia y empieza a destruir la que ya estaba. El destruir una historia y empalmarle otra, una nueva, se produce una paradoja brutal que puede destruir la realidad. Y esto es lo que produce los sismos. Cada parte de la corteza terrestre está monitoreada y los que estudian los movimientos sísmicos detectan precisamente dónde fue el punto del, del sismo. ¿Por qué se están dando a saber cada punto? ¿Por qué los meteorólogos encuentran luego el punto de partida del sismo? ¿Por qué? Pues porque existe una raza que son los que gobiernan el mundo, que ellos están al pendiente y ellos necesitan saber a dónde se modifica. ¿Por qué? Porque si ellos no están al tanto de lo que está pasando, que por qué se forma un sismo, ellos saben claramente que es porque alguien fue al pasado y modificó la historia. Es lo que me dice mi primo. Dice, es que si alguien va al pasado y modifica la historia, los líderes del mundo pueden desaparecer. ¿Por qué? Pues porque viene empujando, una nueva historia viene empujando a otra. Las energías sísmicas son como la ola del mar, como un maremoto, como cuando se forma un maremoto. Por eso cuando viene un temblor, pasa uno y luego pasa la réplica y luego otra réplica y otra réplica. Viene como en forma de una ola y se oye cuando zumba. Yo estaba, yo estaba niño, era yo un niño y me tocó ver un temblor muy grande allá en Chinchis Bravas, donde yo me crié. Y cuando yo estaba en el campo, allá en el monte, en el potrero allá, escuché el zumbido, cómo zumba, un temblor, un sismo zumba. Se escuchaba el zumbido donde venía. Yo digo, ¿qué cosa es eso? Se acabó el mundo, ahora sí está ahí, ahí te voy San Pedro, dije yo. No, era un temblor, empezó a temblar, pero gacho, vaya, se sacudían los árboles, se sacudía todo y, y pasó. A los pocos minutos vuelve otra vez. Pasa como 3 veces seguida, porque viene una réplica y viene la que sigue y la que sigue hasta que se pierde. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace esas olas? Que te dicen que las capas tectónicas de la corteza se acomodan y que eso pasa. Pues, piensan que uno es pendejo de apenas ahora. Eso es lo que creen, pero no. Lo que sucede con los sismos son modificaciones de la realidad, modifican la realidad. Y eso les perjudica a los líderes. ¿Por qué?
porque eso podría desvanecerlos en el aire. Tú estás parado viendo a una persona y de repente esa persona se te desaparece delante de ti, hasta podrías estar platicando con él y se desaparece la persona. ¿Por qué? Porque alguien modificó su realidad, modificó su línea, vaya, su línea. Entonces, si alguien entró al pasado, viajó en un túnel del tiempo por algún error y, y llegó ahí, empezó a vivir ahí, como esa persona no pertenece al flujo continuo de la realidad, esa persona va a crear una nueva realidad. Entonces, al crear una nueva, empieza a crear una paradoja y esa empieza la onda. Es una onda sísmica que empieza desde ese origen. Si esa persona es bastante reproductiva y empieza a crear una gran familia y empieza a crear un ejército, un pueblo, esa onda va a repercutir en el futuro y viene en forma de un sismo, como un maremoto. Fíjense, mi, mi, mi primo sabe mucho, primo, aquí lástima que está en el manicomio, no puedo sacarlo de ahí. Pero fíjense, si nosotros los que queremos descubrir todo esto, vaya, somos satanizados, nos empiezan a tachar de locos. Pero nosotros estamos escarbándole. Pero los que han mantenido al mundo hundido en puras mentiras son los que te tachan de locos. ¿Cómo es que una persona que se arrodilla ante un yeso, una persona que te dice que Cristo te va a salvar, que hay un Cristo que te va a salvar, es el que te juzga? ¿Cómo es eso posible, vaya? ¿Cómo es que una persona que todavía cree que un yeso te va a salvar, que existe un salvador que va a venir, que es un yeso, vaya, porque lo tienen en una iglesia? ¿Cómo va a ser posible, vaya? ¿De qué te va a salvar si no salvó a los judíos? Los judíos son, los judíos es un pueblo que fue inventado, vaya. Si el pueblo judío es inventado, ¿cómo es que existe un Cristo, vaya? O sea, ahí es donde yo quiero que la gente reflexione. Ese pueblo no existió. El pueblo judío no existió. Esos, esas personas eran, robaban, se dedican al robo de identidad. A eso se dedica ese pueblo. El pueblo llamado el pueblo de los judíos es un pueblo que se dedica al robo de identidad. Ellos se adjudican la victoria de otros. Si existió un pueblo famoso, existió un tal David, bueno, pues ellos ya se lo adjudicaron como que fuera su líder y hasta quieren que aparezca un rescatador, que sea descendiente de David cuando los historiadores nos están diciendo que David era filisteo. David no pertenecía al pueblo judío. ¿Por qué? Pues porque el pueblo judío pertenecía a los amorreos y este pueblo era una verdadera mezcla de tribus. Las tribus que se juntaron ahí para formar lo que es el pueblo de Jerusalén no es un solo pueblo, son muchos. Y reunieron las historias de los demás pueblos para ellos adjudicárselas como propias, pero en realidad son historias de otros pueblos, vaya. Yo diría, ¿qué pueblos serían buenos para copiar? Como por ejemplo tenemos la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un griego. Y entonces este griego después fue también lo que es Napoleón Bonaparte, también fue griego. Pero me refiero a que este hombre famoso, nosotros como mexicanos podríamos adjudicárnoslo y decir que nosotros somos descendientes de este imperio
de Alejandro Magno, y que nosotros somos y que necesitamos otro líder igual como Alejandro Magno para que nos venga a liberar de la opresión de, de los Estados Unidos, que nos están oprimiendo. ¿Por qué? Pues porque todo el territorio mexicano se llevaron la mitad de México, los gringos. Ahora, si viniera Alejandro Magno a salvarnos y a rescatar nuestro territorio, que es el que se llevó Donald Trump, nos robó la mitad de México. Ahora, si tuviéramos nosotros, nos pudiéramos hacer un libro, bueno, pues eso es lo que sucedió con este pueblo. Ellos crearon la novela. Es una novela. Y esta novela la crearon de puras historias que ellos se auto adjudicaron. Y hasta la fecha esas historias ya las dieron por buenas, vaya. Ya las nuevas generaciones que de los judíos recientes ya ellos ya se sienten descendientes de David cuando David ni siquiera fue hebreo, era un filisteo. El pueblo de los filisteos estaba viviendo ahí. Había 5 reyes de filisteos. 5 reyes filisteos viviendo ahí en Jerusalén, en el pueblo de Canaán. Canaán estaba habitado por 5 reyes filisteos. Entre ellos estaba Abimelech. Ahora, uno de esos reyes era David. Y luego, de ahí de David siguió Salomón, después. Ahora, si Jesús existe, si Jesús existió, pues entonces Jesús fue amorreo. Así de sencillo, era un amorreo. ¿Cómo es que si su historia, vaya, es falsa, la historia de este pueblo judío es falsa? ¿Cómo es que el mundo quiere o cree que va a venir un Salvador a rescatarlos? Entonces, ¿qué tal verdadero es este rescatista? Este Cristo que todos siguen, no tienen que llamarlo israelita, sino tienen que llamarlo amorreo, porque ese es su verdadero origen, los amorreos que se formaron este pueblo de los israelitas. ¿Por qué? Porque se adjudicaron el nombre. En aquella época existió un pueblo que en esos lugares se conocía como israelitas, en aquel tiempo, pero no en el tiempo en que se formó el pueblo de Jerusalén. En ese pueblo de Jerusalén ya no existieron israelitas. Por eso ellos se pusieron el nombre de judíos, vaya. Porque ya el pueblo israelita ya no existía. Lo destruyeron los asirios. Ahora, ¿cómo es posible que si no existieron y que el pueblo de los amorreos se bautizó con ese nombre? De ser ellos judíos de un pueblo que existió arriba de más de 1000 años en Egipto, y el tal llamado Jacob ni siquiera adoraban al mismo Dios, eran adoradores de Baal. De acuerdo a las historias que existieron los Ixos cuando fueron allá, adoraban a Baal. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo que ni siquiera era el pueblo que dice en la Biblia, existió más de 1000 años atrás, viene a tener sus 12 tribus a más de 1000 años de existir en Egipto? ¿Cómo es que vinieron a Canaán y ahí se aparecieron las 12 tribus? Vaya, ¿cómo es eso? Pues qué clase de pendejo creen que soy. O sea, posiblemente haga mucha gente que no hace cuentas, que nada más creen a la primera. Es lo mismo que le pasó a mi hermana.
Entonces primero tienes que preguntar, estudiar, analizar, cuestionar, indagar y después creer. Primero investiga y después cree. Pues porque si no, te va a pasar lo del policía. Dice el policía, yo primero te meto al bote y ya después investigo. Sí, pues ya cuando estás en el bote, ya que te pasaron con el 7 pilas, dice, es que este es posible violador, viene por violación. Métanlo con el 7 pilas. Ya que sales todo madreado ahí con el 7 pilas, ya te dicen, no, o sea que eres inocente. Pues sí, pues ya me metieron con el 7 pilas. Sí, discúlpanos, es que eras inocente. ¿Y por qué no investigaron antes? No, no, nosotros primero te metemos al bote y ya después investigamos. Pues sí, pero pinche 7 pilas ahí está cazando a todos los violadores que entran. Pues ya ni modo, pues, mala suerte. Ahora fíjense el detalle. Ya todo esto que, que hemos aprendido de mi primo nos ha dado una, una manera de reflexionar. ¿Por qué razón todo lo que está viviendo a nuestro alrededor gira? ¿Por qué gira todo lo que está alrededor de este planeta? La luna gira, las estrellas también giran, todo lo que hay allá afuera gira y la Tierra no gira. ¿Por qué no gira la Tierra? Dicen que si gira, ¿cómo va a girar si Alfa Centauri todo el tiempo está en el centro? ¿Cómo es posible, vaya, que te quieran ver la cara? ¿O de cuándo creen que soy pendejo yo? Fíjense, si Alfa Centauri todo el tiempo está en el centro, ¿cómo es que el planeta gira? Porque la Tierra no gira, lo que giran son los planetas. ¿Por qué? Pues porque hay enorme, un enorme, eh, donde está sentada la Tierra está en el centro. Y todo lo que circula es lo que da vuelta, están dando vueltas porque estamos sentados en el centro de un pequeño agujero negro. No es grande, es pequeño. Se le puede llamar de muchas formas, vaya, hoyo de gusano, se le puede llamar un pasadizo dimensional, porque todo lo que se refiere con los portales gira, todo gira, vaya, y puedes quedar atrapado en una espiral que tiene forma de cono. Estas tienen una forma de campana, vaya, empiezan desde el centro y se va extendiendo y es como si fuera un tornado eterno, como si quedaras atrapado en un tornado pero eterno. ¿Por qué? Porque tiene un origen y todo lo que está en el origen se dice que Jehová, en el libro de Job, Jehová viajaba sobre de un tornado. Job lo describe. ¿Qué es un tornado? Es algo que se puede voltear y en vez de que la campana sea hacia arriba, voltearlo hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque se origina de un aparato. Lo que hacía este Jehová, que viajaba en un motor de ovni. Viajaba sobre de un motor de ovni y los ovnis son los que producen un tornado para flotar. Pero es un tornado magnético que no se ve. Solamente que si este tornado atrapa tierra, empieza a atrapar tierra, polvo y todo eso, que se vaya muy abajo al suelo y haya polvo, entonces se ve el tornado. Pero mientras no se vea, porque está en altura más o menos, no se puede ver el tornado, es invisible, es un flujo de partículas girando. Eso es lo que sostiene el sistema solar. El sistema solar gira porque está girando todo el tiempo, está estacionario, no viaja, es mentira que viaja, te están engañando, no viajas a 1600 kilómetros por hora, no es cierto, vaya. Si estuvieras viajando a 1600 kilómetros por hora, ya no existieran la Voyager, no existiera aquel que acaban de salir, que acaban de aventar
el telescopio Hubble. Bueno, entonces fíjense el detalle. Si, si el mundo sigue creyéndole a los mentirosos, pues allá se lo haya. Allá se lo haya.